Piensa por un momento, ¿te has imaginado vivir por siglos? Ver generaciones enteras nacer, crecer y partir mientras tú permaneces. ¿Qué significaría eso para tu fe, tu camino y tu relación con Dios? Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Sean muy bienvenidos al canal Historias Bíblicas Contadas, donde profundizamos en las Sagradas Escrituras para comprender los misterios de Dios. Que la bendición del Señor esté sobre ti y tu familia. Hoy hablaremos sobre un personaje fascinante de la Biblia, Matusalén, el hombre que vivió casi 1000 años. ¿Quién fue él? ¿Cómo fue posible vivir tanto tiempo? Y sobre todo, ¿cuál es el significado espiritual detrás de su longevidad? Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque revelaremos verdades sorprendentes que pueden cambiar la forma en que comprendes esta historia. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal Historias Bíblicas Contadas. Actives la campanita de notificaciones, dejes tu like y compartas este video con tus amigos y familiares. Vamos juntos a propagar la palabra de Dios. Ahora vayamos a lo importante, la extraordinaria vida de Matusalén. ¿Quién fue Matusalén? Matusalén es mencionado en la Biblia como el hombre con la vida más larga registrada en las Escrituras. De acuerdo con el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 27, él vivió 969 años. Pero, ¿quién era él además de un hombre de vida extensa? Matusalén era hijo de Enoc y abuelo de Noé. Su padre, Enoc, tuvo una relación tan cercana con Dios que no pasó por la muerte, sino que fue llevado por el propio Señor, según Génesis 5:24. Este detalle ya nos da una pista importante sobre la línea de descendencia de Matusalén, una línea de hombres que buscaban a Dios. La longevidad de Matusalén no fue una casualidad. Dios permitió que viviera tantos años por un motivo muy especial, y lo más impresionante es que el año de su muerte coincidió exactamente con el año del diluvio. Esto significa que Matusalén fue testigo de generaciones enteras y vio cómo el mundo se corrompía hasta el punto en que Dios decidió purificarlo a través del gran juicio de las aguas. Pero, ¿por qué Dios permitió que viviera tanto tiempo? ¿Podría haber sido Matusalén una señal de la paciencia divina con la humanidad pecadora? El significado profundo de su longevidad. Si analizamos la raíz hebrea del nombre Matusalén, podemos encontrar un significado intrigante. Muchos estudiosos sugieren que su nombre puede significar algo como «cuando él muera, vendrá» o «su fin traerá juicio». Esto se vuelve aún más interesante cuando notamos que su muerte ocurrió el mismo año en que comenzó el diluvio. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Fue Matusalén un símbolo de la misericordia de Dios, extendiendo el tiempo antes del juicio? Después de todo, cuanto más tiempo vivió, más Dios postergó la destrucción de la humanidad corrupta. Este hecho nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él es paciente y desea que todos lleguen al arrepentimiento, como está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos suponen. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Matusalén fue un testigo vivo de esta paciencia divina. Durante casi un milenio, observó cómo la humanidad se alejaba de Dios. Vio los días de Enoc, fue testigo de la corrupción que se extendía por la tierra y finalmente vio a su propio nieto Noé recibir de Dios la misión de construir el arca. Ahora, piensa conmigo, ¿qué podemos aprender de esta historia? Si te está gustando este video hasta ahora, escribe en los comentarios. Estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:7. En la siguiente parte profundizaremos aún más en la historia de Matusalén
y descubriremos si hay registros o evidencias que puedan ayudarnos a entender mejor su larga vida. Además, responderemos a la intrigante pregunta: ¿aún hoy alguien podría vivir tanto tiempo como Matusalén? Quédate con nosotros, porque vienen revelaciones sorprendentes. Matusalén y la ciencia. ¿Sería posible vivir tanto tiempo? Queridos hermanos, ahora que entendemos que Matusalén no fue solo un hombre de vida larga, sino también un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios, surge una pregunta interesante. ¿Cómo logró vivir tantos años? ¿Sería posible algo así en la actualidad? La respuesta nos lleva a reflexionar sobre la condición de la humanidad antes y después del diluvio. La Biblia nos da pistas importantes sobre las diferencias entre el mundo de Matusalén y el mundo en el que vivimos hoy. Si observamos los primeros capítulos del libro de Génesis, notaremos que los patriarcas de la antigüedad vivían por siglos. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años. Enós, su nieto, 905 años. Estos números pueden parecernos impresionantes, pero dentro del contexto bíblico, era algo natural en aquella época. Sin embargo, después del diluvio, la esperanza de vida comenzó a disminuir drásticamente. Sem, hijo de Noé, vivió 600 años. Su descendiente Eber llegó a 464 años, hasta que, algunas generaciones después, la longevidad se redujo a algo más cercano a lo que conocemos hoy. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué los hombres antes del diluvio vivían tanto y después sus vidas se acortaron? El impacto del diluvio y los cambios en la tierra, hermanos. Muchos estudiosos de la Biblia e incluso científicos cristianos creen que el mundo antes del diluvio era completamente diferente al que conocemos hoy. Primero, existía un factor ambiental muy importante, el firmamento descrito en Génesis 1:7. La Biblia nos dice que Dios creó un firmamento que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. Muchos estudiosos interpretan esto como una capa de vapor de agua que cubría la tierra, la cual pudo haber creado un efecto invernadero perfecto, protegiendo a la humanidad de radiaciones dañinas y manteniendo un clima ideal. Esa capa habría sido destruida durante el diluvio, cuando las compuertas de los cielos se abrieron, según Génesis 7:11. A partir de ese momento, la radiación cósmica comenzó a afectar directamente al ser humano, reduciendo su longevidad. Además, la alimentación también cambió significativamente después del diluvio. Antes, la dieta era esencialmente vegetariana, como se menciona en Génesis 1:29, donde Dios dijo: «Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla. Esto os servirá de alimento». Sin embargo, después del diluvio, Dios permitió el consumo de carne, como se indica en Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Así como las plantas verdes, ahora os lo doy todo. La introducción de la carne en la alimentación pudo haber influido en la salud humana, contribuyendo a la reducción de la esperanza de vida con el paso de las generaciones. Evidencias científicas de la longevidad. Ahora, bien, ¿existe alguna evidencia científica que respalde la idea de una vida extremadamente larga? La ciencia reconoce que el cuerpo humano tiene un impresionante potencial de longevidad. Las células poseen mecanismos naturales de regeneración y algunas investigaciones sugieren que, si no existieran factores de envejecimiento acumulativo, los seres humanos podrían vivir mucho más tiempo. Además, algunas especies de animales, como las tortugas de las Islas Galápagos, pueden vivir por siglos.
Esto demuestra que la longevidad extrema no es imposible dentro de las leyes naturales. Otro punto importante es el descubrimiento de los telómeros, estructuras que protegen el ADN dentro de las células. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan, lo que contribuye al envejecimiento. Algunos científicos creen que si encontráramos una forma de evitar ese acortamiento, podríamos retrasar el envejecimiento. Ahora, piensen conmigo, hermanos. Si hoy en día ya tenemos estas pistas científicas sobre la longevidad, imaginen cómo era el cuerpo humano antes de la corrupción del pecado y de los cambios drásticos en el clima después del diluvio. Esto nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más grande: la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Si te está gustando este estudio y quieres conocer más sobre los misterios de la palabra de Dios, escribe en los comentarios: yo creo en la vida eterna que Dios prometió. En la siguiente parte del video hablaremos sobre el impacto espiritual de la vida de Matusalén y cómo su historia apunta a la gracia y el juicio de Dios. No te lo pierdas, porque las revelaciones serán aún más profundas. El impacto espiritual de la vida de Matusalén, amados. Hermanos, ahora que ya hemos comprendido las razones físicas y científicas que pudieron haber permitido la longevidad de Matusalén, es momento de analizar el aspecto más importante: el significado espiritual de su vida y cómo encaja en el plan divino de salvación. Matusalén no fue solo un hombre que vivió muchos años. Su vida fue un símbolo profético del juicio de Dios y de su misericordia para con la humanidad. Como ya mencionamos, el nombre Matusalén puede significar cuando él muera, vendrá, lo que, según estudiosos, indica que el diluvio comenzó el mismo año de su muerte. Ahora imagina vivir casi 1000 años y presenciar el crecimiento de la maldad en el mundo. Matusalén vio el alejamiento progresivo de los hombres de Dios, vio la corrupción y el pecado extenderse, fue testigo del momento en que Dios decretó la destrucción de la tierra con un gran juicio. Pero también vio la gracia de Dios manifestarse en la vida de Noé, su nieto, el hombre que halló favor ante el Señor, según Génesis 6:8. Piensa en esto, hermano. Matusalén es un recordatorio de la paciencia de Dios. Durante todo el tiempo que vivió, el juicio de Dios fue postergado. Pero cuando Matusalén murió, el diluvio vino. Esto nos enseña que Dios tiene un límite para la maldad de la humanidad. Él es paciente, pero también es justo. Esta misma verdad resuena en nuestros tiempos. Jesús nos advirtió que, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, según Mateo 24, 37, 39, porque como en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿qué significa esto? Que estamos viviendo días semejantes a los de Noé. La humanidad está sumergida en el pecado, muchos están alejados de Dios, y el juicio divino se acerca una vez más. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos está dando tiempo para arrepentirnos. La vida de Matusalén nos enseña 3 verdades espirituales muy importantes. Dios es paciente. Esperó casi 1000 años antes de traer el diluvio, mostrando que no se complace en la destrucción del pecador, sino que desea que todos se arrepientan, según Ezequiel 33:11. El juicio de Dios es seguro. Aunque tarde, llegará, porque Dios no puede ignorar para siempre el pecado de la humanidad. La salvación está disponible para quienes escuchan y obedecen. Así como Noé y su familia entraron en el arca y fueron salvados, hoy Jesucristo es nuestra arca de salvación. El llamado a la preparación espiritual, ahora, detente y reflexiona.
Si hubiéramos vivido en la época de Matusalén, ¿estaríamos preparados para el juicio de Dios? ¿O estaríamos viviendo como aquellos que ignoraron las advertencias y fueron sorprendidos por el diluvio? Hoy, muchos desprecian las señales de los tiempos y se burlan de la palabra de Dios, igual que en los días de Noé. Pero la Escritura nos advierte que Jesús regresará en un tiempo en el que muchos no lo estarán esperando. Si estás escuchando este mensaje hoy, entiende que Dios te está dando una oportunidad para acercarte a Él. Él desea que estés entre aquellos que, al igual que Noé, fueron salvados del juicio inminente. Si crees en esto y deseas estar preparado para el regreso de Jesús, escribe en los comentarios: elijo la salvación en Cristo. En la siguiente parte, concluiremos nuestro estudio con una revelación final y poderosa sobre cómo la historia de Matusalén apunta al plan de redención y a la victoria de la vida sobre la muerte. No te lo pierdas, porque esta revelación puede transformar tu visión sobre lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La revelación final, Matusalén y el plan de redención. Amados hermanos, hemos llegado al momento más profundo de este estudio. Ahora vamos a entender cómo la historia de Matusalén apunta a algo mucho más grande: el plan de redención y la victoria de la vida sobre la muerte. Hasta ahora, hemos visto que Matusalén vivió como un señal de la paciencia de Dios y que su muerte coincidió con el inicio del diluvio. Esto nos enseña que Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento antes de manifestar su juicio. Pero hay algo aún más impresionante en esta historia. Si observamos atentamente la genealogía bíblica, notaremos que Matusalén era abuelo de Noé y que su vida está entrelazada con la misión de su nieto. Noé fue el elegido para construir el arca y salvar a su familia del diluvio. Él representa la salvación que viene de Dios para quienes confían en Él. Ahora, observa esta conexión espiritual. Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano en la historia. Su muerte marca el momento exacto en que el juicio de Dios fue derramado sobre la tierra. ¿No nos recuerda esto algo? Piensen conmigo, hermanos. ¿Quién es aquel que cargó sobre sí el peso del pecado y con su muerte marcó un nuevo tiempo para la humanidad? Sí, Jesucristo. Matusalén vivió 969 años, demostrando la extensión de Binomesientuné, la paciencia de Dios. Pero así como su muerte trajo el diluvio, la muerte de Cristo trajo un nuevo tiempo para la humanidad. La diferencia es que, en lugar de destrucción, la muerte de Cristo trajo salvación y vida eterna para todos los que creen en Él. Veamos lo que dice la palabra en 1 de Pedro 3, 20-21. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, esto es poderoso. El arca de Noé fue un símbolo de salvación. Aquellos que entraron en el arca fueron salvados del juicio de Dios. Hoy esa arca es Cristo. Jesús nos dijo en Juan 10:9, «Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos». Así como en el tiempo de Noé, la puerta del arca estuvo abierta hasta que Dios la cerró. Hoy la puerta de la salvación está abierta para aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Pero así como hubo un tiempo determinado para el diluvio, habrá un tiempo en que esta puerta se cerrará. La Biblia nos advierte en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Más bien, tiene paciencia con ustedes
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esto significa que Dios nos está dando tiempo, así como lo dio en los días de Matusalén y Noé. Pero este tiempo no durará para siempre. El llamado final. ¿Estás preparado? Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿estás dentro del arca de la salvación o estás afuera esperando a que llegue el juicio? Matusalén nos enseña que Dios es paciente, pero su juicio es seguro. Noé nos enseña que la salvación está disponible para quienes obedecen a Dios. Jesús nos enseña que Él es nuestra arca y que solo hay salvación a través de Él. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. No esperes más, no lo dejes para mañana, porque no sabemos cuándo volverá el Señor. Pero algo es seguro, Él volverá. Si deseas ser parte de esta salvación, escribe en los comentarios: entrego mi vida a Cristo. Y más que eso, busca una iglesia cerca de tu casa donde puedas crecer en la fe y en comunión con el pueblo de Dios. Si este estudio ha bendecido tu vida, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal Historias Bíblicas Contadas para más revelaciones de la palabra de Dios. Y para seguir profundizando en tu fe, mira estos 2 videos recomendados que aparecen en tu pantalla ahora. Traerán aún más revelaciones sobre los misterios de la Biblia. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. La paz del Señor